Listo. Hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio hoy a nuestro culto de oración. Hoy 10 de diciembre del año 2023. Sean bienvenidos en esta mañana. Los invito por favor a que me acompañen en la lectura inicial del Salmo capítulo 107, versículos del 1 al 9. Salmo 7, versículo del 1 al 9. Me acompañan en la lectura, por favor. Dice la palabra del Señor, dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos, el Señor está redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. 5. Entonces hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Bueno, hermanos, pues haciendo una pequeña reflexión sobre los versículos que hemos acabado de leer, pues vemos cómo pues el Salmo se titula Dios libra de la aflicción, ¿no? Y también vemos cómo inicialmente el salmista alaba al Señor por su misericordia, ¿no? Y llama a todos aquellos que el Señor ha redimido, ¿cierto? A todos aquellos que Él ha reunido para que alaben al Señor y lo adoren por su misericordia, ¿no? Luego nos cuenta aquí el Salmo que estas personas, estos redimidos, ¿cierto? Dice que pasaron por un momento de angustia, por un momento donde estuvieron hambrientos y sedientos y donde su alma desfallecía, ¿no? Entonces, lo que relata aquí el pasaje es mostrándonos cómo estas personas están pasando por una situación de necesidad, ¿no? Una situación difícil, que pues dice que su alma desfallece, ¿no? O sea, están a punto, mejor dicho, como quien dice ahí, de morir. Luego dice que no hallaban lugar, ¿no? Donde poder saciar su hambre, su sed, ¿sí? Su necesidad. Y finalmente ellos claman al Señor por su ayuda, finalmente se rinden, ¿sí? Y lo que hacen es clamar al Señor en medio de su angustia y el Señor los escucha, ¿no? Dice aquí que Él los libra de su aflicción. Y finalmente dice el Salmo, dice: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia al alma menesterosa, al alma necesitada, y llena de bien al alma hambrienta. Entonces el Señor está ahí básicamente con su misericordia, esperando básicamente que nosotros clamemos a Él, ¿no? Porque el Señor pues seguramente los veía allí rondando, y inicialmente nosotros siempre creemos como seres humanos que en nuestras fuerzas podemos buscar una solución a las dificultades, pero todas las dificultades y todas las necesidades las puede llenar es el Señor. Entonces vemos como ellos al final pues claman al Señor, y el pasaje nos invita a alabar al Señor por su misericordia, porque Él siempre está dispuesto allí a ayudarnos en el momento en que lo clamemos. Obviamente todo es bajo su perfecta y soberana voluntad, no es en el tiempo de nosotros, sino es en el tiempo del Señor, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros no estamos llamados a orar y a clamar a Dios en medio de todas las dificultades y las necesidades que presentemos en nuestro día a día. Entonces, hermanos, los invito a que oremos.
Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este día. Padre celestial, Señor, Padre amado, Padre santo, soberano y eterno eres, oh nuestro Señor, nuestro Dios. Te damos gracias una vez más, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias, oh maravilloso Señor, por permitirnos estar en esta mañana reunidos en tu nombre, Padre, con el ánimo y el deseo, Señor, de recibir tu palabra. Gracias, oh Padre, porque tú has puesto en nuestros corazones el deseo, oh Dios, de estar en este lugar, Señor, para adorarte, para alimentar nuestras almas, Señor, para llenar nuestra vida espiritual, Padre, a través de tu presencia, a través de tu palabra y de todos los medios de gracia, Señor, que tú suministras en medio de la adoración, Padre. Te damos gracias, oh maravilloso Señor, por este día, Padre bueno, que ha sido un día de bendición, un día para alabarte, adorarte, maravilloso Señor. Gracias, oh Dios, también por la vida de los hermanos que están en la virtualidad, por los hermanos que nos escuchan en las redes sociales, por los hermanos que se encuentran todavía preparándose en casa para salir, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Oh maravilloso Señor, te pedimos que los guardes, los protejas, que les permitas llegar a este lugar, Señor, que no haya ningún impedimento, oh Dios, o un obstáculo, Señor, para que ellos puedan venir a este lugar, Señor. Que tu misericordia, tu amor, tu presencia los acompañe en todo momento, Señor. Y que seas tú disponiendo en cada corazón, Señor, el deseo y el ánimo de venir a adorarte aquí a este lugar, oh Padre. Muchas gracias te damos, Señor, por el día de hoy, por tu palabra, Señor, que traes a través de nuestro pastor, Señor. Utilízalo como un instrumento, oh Dios, para que tu palabra cale en nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, permanezca en nuestro día a día, oh Padre amado. Ayúdanos, oh maravilloso Señor. Muchas gracias, oh Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues seguimos adorando a nuestro Señor en esta mañana. Por favor, me acompañan a la lectura de la confesión de pecados en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. La confesión de pecados es algo que debemos hacer día a día en nuestras casas, en nuestros hogares, pero pues también es necesario en este lugar para agradecerle al Señor por todos los beneficios, todas las bendiciones que nos ha dado en el transcurso de la semana, por sus misericordias, como lo acabamos de leer en el Salmo. Entonces, hermanos, les invito a que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Se titula El Gran Mandamiento. Si quieren me acompañen en la lectura, por favor. Dice la palabra del Señor. Así dice: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales con tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí ya acabamos de leer el gran mandamiento, ¿no? Que es amar al Señor sobre todas las cosas,
Entonces les pido por favor que me acompañen a orar confesando nuestros pecados al Señor. Oremos. Padre bueno, Señor, maravilloso, misericordioso, eterno y glorioso Señor. Gracias una vez más, Padre bueno, por permitirnos, oh Dios, leer tu palabra. Gracias una vez más, Señor, por traer a nuestros corazones, oh Dios, todas nuestras malas conductas, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas palabras, Señor. Incluso todo aquello que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos, Señor, clamamos a ti por tu perdón, Padre amado. Señor, hemos de reconocer en esta mañana, todos unidos a una sola voz, los hermanos aquí en la congregación, los hermanos en la virtualidad, oh Padre amado, Señor, que nos hemos alejado en algún momento de tus caminos, Padre, que hemos vagado, que nuestra mente, Señor, ha divagado en cosas que a ti te desagradan. Hemos andado, Señor, fuera de tus senderos, Padre amado. Hemos creído que nuestras decisiones, nuestras acciones son mejores que las tuyas, oh Padre. En algún momento de nuestras vidas, Señor, o del día a día o de la semana, cada uno en su corazón sabe lo que ha llevado a cabo, que al Señor no le agrada. Y clamamos para que en esta mañana, oh Señor, tú traigas a nuestros corazones todo aquello incluso que se nos olvida, oh Padre amado, pero que a ti no te agrada, Señor. Te pedimos, oh Padre amado, Señor, que nos ayudes, oh maravilloso Señor, a no seguir los senderos de nuestro corazón, nuestras malas inclinaciones, Señor, a apartarnos, oh Dios, de todo aquello que a ti no te agrada, Señor, de nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas palabras. Ayúdanos, oh Padre amado, necesitamos de ti, Señor, en todo momento. Ayúdanos a recordar este precioso y grande mandamiento que acabamos de leer, Señor, que es amarte sobre todas las cosas, oh Dios. En medio de la tentación y el deseo, Señor, ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a tenerlo presente, oh Dios, que cuando pecamos es solo contra ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a no irnos a nuestras camas, Señor, sin recordar que debemos clamar por tu misericordia, por tu perdón cada día, oh Dios. Gracias, oh maravilloso Señor, porque solo tú puedes limpiar nuestros corazones, solo tú puedes limpiar nuestra alma, oh Dios, de tanta contaminación, oh Dios, que hay en este mundo, que nos acecha y que hay internamente en nosotros, oh Dios. Restaura nuestras almas, Señor, ayúdanos a vivir delante tuyo, Señor, de una manera limpia, de una manera sobria, justa y piadosa, Señor. Muchas gracias, oh Padre maravilloso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a disponer sus corazones para alabar y adorar al Señor a través de los himnos. Vamos a alabar al Señor con el himno 298.
Sigamos adorando al Señor con el himno 304. Buenos días, hermanos que acaban de llegar. Hermanos, les invito a que me acompañen a la lectura de apoyo en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Lo leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua al Señor, tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor, tu Dios, te sacó de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio, y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto, y la asarás y la comerás en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día
habrá una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él. Amén. Hermanos, a continuación el pastor con el sermón infantil. Gracias, mi hermano. Muy buenos días para todos. Hoy damos gracias al Señor por esta oportunidad. Hoy 10 de diciembre del año 2023. De una u otra manera estamos ya llegando al punto culminante de despedir este año, pues pedimos al Señor que nos ayude a terminar así. Tal como empezamos con el Señor, que nos ayude a terminar igualmente con el Señor. Vamos a estar reflexionando un poco allí en el sermón infantil, pues es necesario que chicos y grandes estemos escuchando la palabra del Señor. Hoy nos corresponde la pregunta número 73, es la que tenemos para estar evaluando en el día de hoy. Por ahora me voy a ubicar en la lectura, que es Deuteronomio 4. Ustedes me van a ayudar con otras lecturas allí. Bien, la semana anterior estudiamos esta pregunta número 72 acerca de cuántos mandamientos el Señor había entregado en el monte Sinaí. Claramente respondimos 12. Y ya eso quedó claro, ¿cierto? ¿Cuántos fueron? 10. Fueron 10, no fueron 12. Bien, claramente respondimos a ello precisamente porque lo que queríamos clarificar es que el Señor contundentemente entregó su voluntad. No era más, no era menos, era simplemente el propósito del Señor establecido desde el principio. Bien, así es de que ahí teníamos la pregunta número 72 de la semana anterior. Vamos a revisar un poco la pregunta número 73. Dice, ¿qué nombre se le da algunas veces a los 10 mandamientos? A lo que respondemos, el decálogo. Así también se conoce como el nombre de los 10 mandamientos, de otra manera. Bien, voy a leer para ustedes Deuteronomio 4, verso 9 al 14, esa es la lectura que yo voy a hacer. Ustedes, por favor, algunos de ustedes se ubican en Deuteronomio 4, verso 40. Alguien más lo hace en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Alguien más lo hace por allí en Juan 15, 10, esa es otra lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 10. Y alguien más lo hace por allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Esas serán nuestras lecturas para el día de hoy. Cuando ya la tengan ustedes preparadas allí, entonces damos inicio. Alguien por favor se ubica conmigo en Deuteronomio 4, aunque yo leo, pero como vamos a leer algunos versículos de allí, entonces por favor que alguien lo tenga allí a la mano para poder dar lectura. Listo, mis hermanos, así es de que sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Vamos a dar inicio entonces a lo que será nuestro estudio en el sermón infantil o escuela infantil en esta mañana. Hermanos allí en la virtualidad, bienvenidos. Mis hermanos allí en el perfil de Facebook, Dios Todopoderoso les bendiga en gran manera. Vamos a dar inicio entonces. Deuteronomio 4, verso 9 al 14, dice así la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él anunció su pacto,
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Amén. Aquí está hablando ni más ni menos de la experiencia que el pueblo tuvo allí cerca al monte. Todos ellos, estaban los adultos, pero también estaban los jóvenes y los niños. Estaban todos allí reunidos ante el Señor, porque obviamente el Señor iba a entregar algo que era supremamente importante, era su ley, sus mandatos. Ya nosotros sabemos que una nación sin ley se llamaría ¿cómo? ¿Una nación en qué? ¿Lo recuerdan ustedes? En anarquía, ¿lo recuerdan? Una nación sin ley es una nación que vive en anarquía, o sea, no hay ley, cada cual hace lo que quiere, pero Dios no permitió que su pueblo quedara en esta condición. ¿Cuál era el mandato de Dios? Que no solamente lo iban a recibir los adultos, sino que también tenían que transmitirlo a sus hijos, a sus futuras generaciones. Así es de que todos iban a ser formados conociendo muy bien cuáles eran las ordenanzas, los mandatos, los decretos, los mandamientos de Dios. Esto tenía que quedar supremamente claro. Bien, hoy veremos entonces con qué otro nombre se conoce a los 10 mandamientos. Hacíamos una corta referencia que el término decálogo se define etimológicamente del griego. En primer lugar, se conoce la primera parte del término como deca, que significa 10, y logo, que significa palabra. O sea, el decálogo significa 10 palabras, o 10 mandamientos en este caso. Este decálogo es un conjunto de normas o imperativos que son básicos para el desarrollo de la comunidad en lo social, en lo político y en lo espiritual. Esto quiere decir que los 10 mandamientos abarcan todas las esferas de la sociedad. No hay poder, no hay economía, no hay nada que se salga de los mandatos y los estatutos de Dios. Así es de que todo ser humano está sujeto a la voluntad de Dios indiscutiblemente. Esto tenemos que, obviamente, tenerlo todos nosotros claro. Ninguna nación o comunidad se podría desarrollar si no existiera una ley que rija la vida de los ciudadanos. ¿Quién sabría qué es lo que tiene que hacer? ¿De qué manera entonces nosotros nos sujetaríamos a un orden? ¿Cómo estaríamos nosotros verdaderamente entendidos de que estamos haciendo lo correcto si nadie nos dice que es lo correcto? Usted y yo tenemos un estándar moral, pero ese estándar moral no alcanza al estándar establecido o exigido por Dios. Eso quiere decir que ese estándar moral nuestro no es el todo, así es de que el hombre no está puesto en esta tierra para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién determina eso quién es? Dios, y eso tenemos que transmitirlo nosotros a nuestros hijos, obviamente. Bien, lo más importante es que este decálogo no es simplemente la voluntad de Moisés, tampoco es la voluntad de un estadista político, es la voluntad de Dios. Así es de que este estándar es de origen divino. Dice el verso 10, no sé si alguien se ubicó por allí en Deuteronomio 4, donde yo estaba. Por favor, para que pueda leer el versículo 10 del pasaje que yo leí. Deuteronomio 4, verso 10. ¿Cómo dice? Ajá. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Amén. Mire lo contundente de este versículo 10 para todos nosotros. El Señor no dijo que se reunieran los líderes. El Señor dijo, reúneme al pueblo. ¿Y el pueblo estaba conformado por quién? Por líderes. Estaba conformado también por padres de familia. Estaba conformado por madres de familia. Estaba conformado por jóvenes. Estaba conformado por militares, los que cuidaban el pueblo. Y estaba también conformado por los hijos.
Cuando se llama pueblo, se llama a todos los que habitan en ese pueblo sin distingo de edad. Esto es importante lo que dice el Señor allí. Luego dice, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Qué era lo importante que Dios quería transmitir con ello? Que nosotros aprendiéramos a tener temor de Él. Ya sabemos que cuando se quebranta la ley se quebranta directamente contra Dios. Cuando ofendemos a alguien, ofendemos directamente a Dios. Cuando pecamos, no pecamos contra el prójimo, pecamos directamente contra Dios. Esto entonces el Señor dice para que aprendan a temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, con el mandato de que esto debía enseñárselo a los hijos. Esto es algo que como padres de familia y como creyentes nosotros no podemos olvidar. Es algo que el Señor dijo y todavía se sostiene. Es un imperativo que tenemos que estar cumpliendo todos los días de nuestra vida. Así que al ser estos mandatos o este decálogo dado por Dios, estamos en obligación de guardarlos para nuestro propio provecho. Ahora, ¿quién sale beneficiado de todo esto? Nosotros. Si el hombre guarda los mandamientos de Dios, el beneficiado es el hombre, Dios no. ¿Por qué no? Porque Él es dueño de todo. Él no necesita de nosotros absolutamente para nada, más nosotros necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Bien, dice el verso 13 y 14 de nuestro pasaje leído allí en Deuteronomio 4. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si lo perdieron, yo le doy lectura. Dice así, 13 y 14. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Paremos un momentico ahí. ¿Con qué los escribió el Señor? Con su propio dedo. Eso lo hablábamos la semana anterior. Su propio dedo escribió los 10 mandamientos. Es algo que no podemos nosotros entender. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra, la cual pasáis a tomar posesión de ella. Así es de que los mandamientos es para que nosotros los pongamos por obra, para que los pongamos por obra, no para que los dejemos a un lado. Ese es uno de nuestros distintivos como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios nos distinguimos es porque Dios nos dejó una ley, porque nos dejó los mandamientos. Eso nos da a nosotros una diferencia a cualquier otra nación que vive bajo sus propios estatutos. Como pueblo de Dios debemos vivir bajo los estatutos de Dios, no los nuestros. Eso es algo que nos dice allí Deuteronomio 4:40. Quien lo tenga, por favor, le da lectura. Y guardarás sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Para siempre. Ya decíamos hace un momento, ¿y quién es el que sale beneficiado con esto? Nosotros. Bueno, lo que está diciendo ahí en el verso 40 es para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No solamente el Señor envía provisión, sino también largura de días para nosotros conforme a su voluntad. El mismo Señor colocó como requisito cuál era la muestra de nuestro amor por Él. ¿De qué manera nosotros verdaderamente podemos demostrar a Dios que le amamos? Esto lo encontramos allí en Juan 14:15, muy breve. Juan 14:15, quien lo haya encontrado por allí. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos mostrar el amor a Dios? Guardando sus mandatos, guardando sus mandatos. Con eso obviamente traemos nosotros esto al plano natural. Un hijo le demuestra su amor al padre por su obediencia. Porque si el hijo no obedece a su padre, está en un estado de desobediencia o rebeldía. ¿Sí o no? Bueno, eso es desde el punto de vista natural. Cuando vamos al punto de vista natural, ¿cómo mostramos nuestro amor a Dios? Cuando guardamos su voluntad. Juan 14:15 es bastante claro allí. Todo se basa en la obediencia por amor al que todo lo entregó por nosotros, dándonos el ejemplo que todos debemos imitar. Capítulo 15, verso 10 del mismo Evangelio según San Juan, dice lo siguiente. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Amén. ¿Quién tiene mayor ejemplo para nosotros en esto de la obediencia? Cristo. Cristo mismo. Cristo se sujetó a la voluntad de su Padre. Entonces dice pues allí Juan 15 que es la manera como nosotros permanecemos en el amor del Señor, en su obediencia, así como Él permaneció en obediencia a su Padre. Esto es algo entonces que nos deja a nosotros realmente la importancia del por qué hacer las cosas que Dios dice que debemos hacer. ¿De qué otra manera demostraríamos nuestro deseo firme de amarle y obedecerle? Pues vamos a ver lo que dice el apóstol Juan allí en su primera epístola, en el capítulo 2. Primera epístola, el apóstol Juan, en el capítulo 2. Por favor, se ubican allí. Primera de Juan 2. Sí, Juan 2, No améis al mundo. verso 3. Primera de Juan 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el 6 dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Y esto colocando a Cristo como ejemplo. Vamos a desglosar un poquito esto. ¿Cómo sabemos que realmente le conocemos? Guardando sus mandamientos. Bueno, el verso 13 es claro, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo decimos nosotros que le conocemos? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando nos sujetamos, dice Juan en el versículo 3. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? ¿Cómo sabemos? Primero, ojo, ¿cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si estamos en la verdad? Versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Guardando sus mandamientos. Vamos en la segunda. ¿Cómo sabemos que el perfecto amor de Dios reposa en nosotros? O sea, ¿cómo sabemos que realmente tenemos verdaderamente el amor de Dios? Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente el amor de Dios reposa en nosotros? Dice el verso 5, guardando su palabra. La única manera que sabemos que el amor de Dios reposa en nosotros. Bien, ya eso lo hablábamos la semana anterior, porque es que la palabra de Dios es Cristo mismo. Si Cristo habita en nuestro corazón, verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. ¿Cómo sabemos cuál es el camino para la obediencia? Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es el camino para la obediencia? Caminando con Cristo. Bueno, pues el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ya estamos diciendo que Cristo para nosotros es el mejor ejemplo, es el estándar que nosotros debemos seguir. Bien, esto pues para nuestros hijos y para nosotros los adultos. ¿Qué más podemos decir acerca de esto tan importante? El decálogo es el mandato de Dios para todos nosotros. La humanidad sería diferente si nosotros verdaderamente viéramos la ley. Ustedes saben que la ley de Dios, ustedes saben que hablando en el plano geopolítico, mundialmente hablando, la gente pelea por sus propias leyes. O sea, dice, es que de aquí para acá es mi país y en mi país yo hago lo que quiero. Y el de allá es el suyo y usted hace allá lo que quiere. Y entonces muchos quieren simplemente pasar de un lugar a otro a colocar sus propias leyes. Y así sucesivamente. El problema es que solamente se habla de leyes humanas, de mandatos humanos, de ordenanzas humanas. Pero poco. El mundo habla acerca de la ley de Dios. Si esto fuera, sería diferente este mundo. Obviamente el alejamiento de Dios ha creado una generación totalmente endurecida en su corazón. No saben qué hacer. Eso llama mucho la atención porque en el mismo colegio a los niños le preguntan, ¿y cuál es su proyecto de vida? Y muchos niños dicen, no sé. ¿Y qué es lo que quiere ser para el futuro?
No sé. O sea, a veces no se sabe ni qué es, ni para dónde, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Bueno, y uno le pregunta a veces a los adultos, ¿y cuál es su proyecto de vida? Y responde, tampoco sé. La cuestión es que el Señor ya a nosotros nos colocó un proyecto de vida. Y este proyecto de vida, todo lo que hemos leído en el día de hoy, ¿hacia dónde nos lleva? Al Señor, nos lleva a la vida eterna, nos lleva a todo. Ya el proyecto de vida lo tenemos. Lo que alcancemos nosotros acá serán simplemente logros en esta tierra, porque el día que nos vayamos todo se queda. Pero lo que nosotros tenemos que ubicarnos es en ir al Señor. Ya sabemos nosotros que una eternidad sin Dios es un desastre total. Amados jóvenes y niños, pidan al Señor les encamine a la obediencia. El Señor no quiere sacrificios más que se obedezca a su palabra. Él prometió tener misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es la única manera que verdaderamente nosotros podemos ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amados padres de familia, no podemos hacer más por nuestros hijos que darles ejemplo de nuestra obediencia al Señor, nuestro amor por Él y nuestra plena dependencia de Él. Su promesa es que nos irá bien a nosotros como padres y también a nuestros hijos, que prolongará el Señor nuestros días. Esa es su promesa que va allí también en este decálogo de los 10 mandamientos. Sea el Señor glorificado ahora y por toda la eternidad. Amén. Como padres tenemos una gran labor que hacer. Como hijos, ustedes tienen algo en lo cual deben ubicarse, verdaderamente saber cuáles son las prioridades. Sí es cierto que uno como ser humano tiene que prepararse para el futuro, pero ya lo he dicho en otras ocasiones, si dentro de esos planes y de esos proyectos Dios no aparece allí, de nada vale que se esfuercen, de nada vale, porque esta vida sin Dios carece verdaderamente de sentido. Así se tenga todo el dinero del mundo, si el Señor no trae paz al corazón, nada se va a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque todas las cosas en este mundo son efímeras. Por eso el Señor dice que es el primero y que es el último. Bien hacemos nosotros en adorarle, seguirle y buscarle todos los días de nuestra vida. Que el Señor ayude y bendiga a su iglesia. Amén. ¿Quién desea orar por los jóvenes y por los niños? Por favor, se puede colocar sobre sus pies y todos nosotros le apoyamos. Maravilloso Creador, Dios Todopoderoso. Padre, gracias. A ti, mi Dios, mi Creador, pues más que nunca te damos gracias, Señor. Gracias por habernos permitido levantarnos, por habernos permitido ver un día más, por habernos colocado en el corazón, Señor, el querer como el hacer de venir a este lugar, Señor, a alimentarnos con tu palabra, Señor. De la misma manera, Señor, queremos pedirte por medio de tu Hijo Jesucristo, pedirte por aquellos jóvenes, por aquellos niños, por aquellos vecinos que hay a nuestro alrededor, estos niños, para que tú, Señor, cada día, Señor, les guardes sus corazones, sus pensamientos, y les permita conocer el reino tuyo, Señor. Permita conocer a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te pedimos también, Señor, por la protección para ellos, Señor, en todas las áreas, Señor, especialmente en la espiritual. Protéjalos, cuídalos, Señor, y ayúdalos en sus necesidades, en sus faltantes, en su pecado, Señor. Ayúdalos a que con tu Espíritu Santo, Señor, sean convencidos, Padre Celestial, de tu palabra, de tu salvación, del reino de los cielos, mi maravilloso Dios. Muchas gracias, Señor, por estos niños, por los jóvenes, por nuestros hermanos en la fe, para que tú también, Señor, se glorifique en la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias, Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Señor, gracias una vez más por esta oportunidad. Quiero dejar primeramente la vida de los padres, Señor, en tus benditas manos. Tú sabes cuánta sabiduría necesitan, Señor, para poder guiar a su familia, a sus hijos especialmente. Entendemos también, Señor, la gravedad
por la que está pasando esta generación, Señor, donde todo es demasiado fácil, donde todo es demasiado rápido, donde el mismo pecado es express. Ya no hay que afanarse tanto o esforzarse tanto por buscar el pecado. Ahora en cualquier parte se encuentra, Señor. Pero pedimos, Padre bendito, para que nos ayudes, Señor, para que ayudes también a esta generación, Dios mío, para que te glorifiques de manera especial. Prepara, Señor, una generación de gente preparada, dispuesta, Señor, a servirte primeramente, pero también a servir a la humanidad, Dios mío. Que no carezcamos en el futuro de abogados, de médicos, de personas dispuestas, Señor, a ayudar con la ciencia, Dios mío. Todo esto, Padre bendito, que necesitamos para la preservación de esta humanidad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que realmente el ser humano entre en conciencia, Señor, de que apartados de ti, nada podemos hacer. Dios mío, encomendamos nuestras vidas en tus manos y queremos darte gracias por permitirnos reflexionar en esta mañana acerca de la importancia de tu ley, de tus mandamientos, Señor, y de nuestra necesidad y de nuestra dependencia total de ti en todas las cosas, Señor. No permitas que nos alejemos, no permitas, Señor, que divaguemos por nuestro propio razonamiento, por nuestro propio camino. Señor, ayúdanos a andar como Cristo lo hizo, en plena obediencia, buscando siempre agradarte, buscando siempre glorificarte, Señor, aún con su muerte, para darnos a nosotros vida, aún con su resurrección, para darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. Por eso encomendamos, Dios mío, este tiempo en tus manos y agradecemos, Padre bendito, por tu palabra que nos guía, nos enseña y nos señala el verdadero camino. Hoy encomendamos este tiempo en tus manos y agradecemos, Señor, por todas las cosas. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, quiero hacer a ustedes una pregunta. Supongamos que viene un asteroide y golpea directamente contra el planeta Tierra. No lo destruye, simplemente abre un orificio en nuestra capa, allí, capa de ozono, y empieza a faltar el oxígeno. Por ahí se empieza a escapar nuestro oxígeno. Entonces la ciencia dice, nos quedan pocos meses de vida, quizás pocas semanas de vida. Se va a salir todo el oxígeno. Pero hay una solución. Vamos a guardar un poco de él para el que tenga dinero compre y no muera. La pregunta es, ¿cuánto estuviera usted dispuesto a pagar por ello? ¿Cuál sería la cantidad dispuesta? Es la única solución. Podemos comprar el oxígeno. ¿Cuánto dinero? ¿Hay alguna cifra que se pueda resumir para pagarlo? ¿Cómo haríamos? ¿Qué estuviéramos dispuestos a dar? Usted y yo sabemos que si eso llegara a ser verdad algún día, estuviéramos dispuestos a entregarlo todo, todo. No nos importaría el dinero, no nos importarían las posesiones materiales. Por un poco de oxígeno estuviéramos dispuestos a lo que fuera, ¿sí o no? O sea, tenemos que ser claros en eso. En el tiempo del coronavirus, que fue un tiempo que no se nos va a olvidar nunca, una joven, hija de un gran empresario, hacía una reflexión acerca de esto. Decía que el padre de ella se había dedicado toda su vida a hacer dinero, a levantar un gran emporio, una gran empresa, levantó un gran capital. Lamentablemente ella decía, mi papá murió careciendo de lo que es gratis. O sea, no hubo dinero. ¿Y qué fue de qué carecía este hombre? Del oxígeno, del aire. Sus pulmones colapsaron, pero no hubo dinero para comprar para él un poco de aire y prolongarle la vida. Esto simplemente lo estoy diciendo así, lo estoy resumiendo, hermanos, es porque el Señor nos dejó a nosotros su palabra. ¿Ustedes no se dan cuenta que el ser humano está totalmente desprovisto de Dios?
Nosotros nos sentimos muy seguros, ¿cierto? La humanidad se siente muy segura. Hace por lo menos 3 años atrás, todo el mundo estaba, Dios mío, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Eso fue hace 3 años. ¿Por qué pasó eso? Simplemente porque hubo una amenaza de muerte. Pero ya pasó la amenaza de muerte. ¿Y qué hizo el ser humano? Volvamos de nuevo a la vida normal. O sea, ya todo se normalizó. Pero si de aquí adelante en otro tiempo vuelve otra situación, lo mismo, de seguro vamos a estar todos espiritualmente necesitados. Oh Dios, Señor, oremos. Normalmente se decía a las personas, especialmente a los templos, ¿cuándo van a abrir de nuevo el templo para que nos reunamos? Estamos extrañando la adoración. Estamos extrañando ir al templo, estamos extrañando glorificar al Señor. Pero eso obviamente sucedía en aquel tiempo. Hermano, lo que quiero decir con esto es que no pase de nosotros la necesidad de buscar de Dios. Que no pase esa necesidad, que no pase de nosotros esa dependencia. Pedimos al Señor que se siga glorificando. Ahora, todo esto lo digo simplemente es porque lo que viene ahora en nuestra enseñanza allí en el Evangelio según San Mateo es precisamente eso. El Señor, en el texto, vamos a leer en el día de hoy allí en Mateo, estaba anunciándole a sus discípulos que le quedaban 2 días de vida. ¿Qué tal usted y yo saber que nos quedan 2 días de vida? ¿A dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? Pero allí el Señor le está anunciando muy pausadamente a sus discípulos, me quedan 2 días de vida, no más. Bueno, los discípulos entonces parecía que ya estaban enterados de todo porque por 3 ocasiones les había anunciado lo mismo. Pues ya sabemos, maestro, 2 días. Muy sencillo. Claro, no es que el que iba a morir era el maestro, no eran ellos. Pero la cuestión acá es que el Señor tenía 2 días de vida y lo sabía claramente. Quizás a nosotros el Señor nos va a prolongar unos días más de vida. Pero lo más importante es que no los vivamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad. El tiempo se nos acaba. Se nos acaba el tiempo. Es necesario que coloquemos nuestros pies sobre la tierra y nuestro corazón en el cielo. Es hora de que entremos en conciencia. Y eso lo digo por todos nosotros, mis hermanos que están allí en el Facebook. Para que todos nosotros entremos en conciencia. Los días se ponen difíciles, el tiempo se acaba, nuestra vida se acorta. Siempre que hablamos acerca de los cumpleaños, hay una pregunta allí. No sabemos si estamos cumpliendo un año más o nos queda un día menos. Pero es importante que nosotros comprendamos realmente que estamos aquí en esta tierra de paso. ¿Estamos de qué? De paso. Depende de qué es lo que estemos haciendo nosotros ahora. ¿Y a dónde va a ir nuestro siguiente paso? Allí a la eternidad. Esto para que entremos, ya dije, en conciencia. Ubiquémonos por favor en Mateo 26, porque vamos a hablar ahora sí de lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 26. Si están ubicados allí, voy a dar lectura, versículo 1 hasta el versículo 5. Y vamos a ver qué fue lo que aconteció allí. Muy claramente vamos a verlo. 26, versículos del 1 al 5. Leamos, por favor, ustedes me siguen allí, dice así la palabra del Señor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Oremos. Señor, ya hicimos una breve introducción al tema. Ahora simplemente pedimos que después de leer tu palabra bendita allí en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, tú dispongas nuestro corazón, que llames nuestra atención y podamos verdaderamente dedicarnos a escuchar tu palabra santa, Señor.
que hoy podamos sacar el provecho necesario y suficiente, Señor, para nuestro fortalecimiento espiritual. Y rogamos, Padre bendito, que en la misma medida en la cual tu palabra llamó la atención a sus discípulos, llame también nuestra atención, Señor. Para ti parecía que era demasiado natural el que tenías que entregar tu vida. Señor, algún día tenemos que entregar la nuestra a ti, Dios mío. Pero ayúdanos a prepararnos como tú lo estuviste para entregar tu vida. Ayúdanos, Señor, a que tu nombre siga siendo glorificado el tiempo que vayamos a estar en esta tierra. Que no nos apartemos ni que tengamos nuestro propio concepto, Señor, sino que verdaderamente nos ciñamos a tu voluntad y a tu concepto claro y perfecto, Señor. Una vez más, Señor, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Sea tuya la gloria por todos los siglos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando con el título La conspiración humana versus la voluntad de Dios. Hemos llamado a este tema de esta forma por una razón. Mientras el Señor sabía que en 2 días tenía que entregar su vida, los ancianos estaban buscando la manera de matarlo. El Señor decía, pues voy a entregar mi vida, estos decían, vamos a matarlo. Parecía que había una confrontación entre lo que ellos querían hacer y lo que Dios ya había predispuesto a hacer. Bueno, de una u otra manera entendemos que los seres humanos siempre quieren como tratar de ayudar a Dios en sus planes. Estos hombres entonces, de hecho el mismo Caifás en una ocasión había dicho, por allí en el Evangelio según San Juan, es necesario que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Esto entonces simplemente lo decía él por algo que había leído por allí en la antigüedad. Pero era algo que el Señor, ya dije, lo tenía predispuesto, pero estos estaban buscando deshacerse del Señor. Pero esto no lo hacían diciendo, pues cumplamos con la voluntad de Dios, sino que lo que decían era, quitemos a este de en medio porque nos es estorbo. Y ustedes mismos saben, mis hermanos, que el Señor para esta sociedad se ha vuelto en una condición similar. Parece que el Señor es todo lo que el hombre no quiere. Por eso cuando hablamos de los mandamientos, el ser humano quiere hacer de todo. Lo que menos quiere hacer es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ustedes ven la sociedad, por ahí va el asunto. El ser humano se preocupa por tener dinero, popularidad, poder, tantas cosas. Pero hay que hacer un sondeo, realmente cuántos seres humanos, incluyendo los creyentes, verdaderamente quieren vivir conforme Dios dice que vivamos. He ahí el grave problema, y ahí por qué entonces esta confrontación. Jesús predice por 4ª vez su crucifixión, 4 veces. Una de ellas, o la primera, la encontramos por allí en el capítulo 16 de este Evangelio, la otra en el capítulo 17, la otra en el capítulo 20 y luego aquí en el capítulo 26. Por 4 ocasiones el Señor anunció su muerte. Las 2 primeras, quizás algunos de los discípulos, maestro, no lo haga, Señor. Ya en esta última, ya no le dijeron nada, ya lo sabemos. Bien, allí está la situación. Esta noticia no sorprendió a los discípulos, pues sabían que tendría lugar en el futuro. Pero por primera vez Jesús especifica exactamente cuándo. O sea, dice, dentro de 2 días. Su muerte estaría relacionada con la fiesta de la Pascua y los panes ácimos, también conocidos como los panes sin levadura. La Pascua fue el método de Dios para librar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La muerte de nuestro Señor sería el método de Dios para librar a los seres humanos del dominio del pecado y librarlos también de la muerte. Esto vemos nosotros una comparación allí. Cuando el Señor terminó este 5º y último discurso, de hecho ya es la última predicación de Jesús, la vemos allí en el capítulo 25. De ahí en adelante simplemente algunas otras situaciones que pasan, pero ya el Señor no está predicando como tal. Allí el Señor está culminando porque dentro de 2 días ya el Señor iba a ser entregado. Entonces, vemos este 5º y último discurso que inició en el capítulo 24, se extendió hasta el 25. A manera de recordatorio, les recalcó la razón por la cual Él había descendido a Jerusalén.
La primera vez que el Señor anunció su muerte, la anunció en Galilea. Y les dijo a sus discípulos, es necesario que yo descienda a Jerusalén y sea entregado y sea muerto. O sea, así claro. Ya llega a Jerusalén y entonces les está anunciando, bueno, ese día está llegando y se acerca dentro de 2 días. El verso 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, o sea, este último sermón, lo acabó y entonces se dirigió a sus discípulos. Verso 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre se ha entregado para ser crucificado. Bien, aquí está. El Señor les dice a ellos, dentro de 2 días es la Pascua y el Señor es entregado y es crucificado. Los ancianos se habían reunido a debatir cómo iban a atrapar al Señor, pero ellos decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no se levante alboroto. Ya el Señor había dicho, en 2 días soy entregado y soy muerto. Los ancianos estaban diciendo, no lo hagamos en la fiesta. No querían formar alboroto. Obviamente aquí vemos también la voluntad de Dios y la conspiración humana, afirmando que este acontecimiento tendría lugar en el mismo tiempo de la celebración judía, o sea, de la Pascua. La Pascua, como tal, bueno, nuestro hermano José Alain leía por allí Deuteronomio 16. Allí, en este relato que hace Deuteronomio, el verso 1 al 8, está hablando claramente de la Pascua. Cómo era que se hacía, qué se tenía que hacer, de qué forma se tenía que observar. Allí está todo clarificado. Ya, entonces lo pueden leer ustedes allí en sus casas, capítulo 16 del Deuteronomio. La Pascua es una de las fiestas judías de mayor relevancia. Con ella se recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Recordemos que el término pasja, el hebreo, significa pasar por alto o pasar por encima de. Eso es lo que significa el término Pascua, pasar por alto o pasar por encima de. Eso es lo que estaba diciendo. Esto hacía alusión obviamente al ángel de la muerte, que no llegaba a la casa donde se encontraba el dintel manchado con sangre del cordero sacrificado. Lo que hacía era simplemente pasar de largo. No hubo muerte allí en los hogares donde se encontraron los dinteles untados de sangre del cordero sacrificado. ¿Esto a qué hacía alusión o a qué representaba o a qué hacía simbolismo? A la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente ya lo vemos así. Esta Pascua se celebraba el día 14 de Nisan, llamado también Aviv. Este era el primer mes del año. Bueno, los hebreos tienen solamente 10 meses, nosotros tenemos 12. Allí entonces vemos, obviamente, que la explicación la encontramos en el capítulo 12, versículo 2 del Éxodo. Esto es lo que dice. Este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea, el primer mes del año hebreo era el mes de Nisan, o llamado también Aviv. Este entonces, en nuestro calendario, corresponde al final de marzo y principios de abril. Así era como se estipulaba precisamente este calendario. El día 14 del mes de Aviv, de Nisan, se sacrificaba y se comía el cordero pascual, o sea, a mitad de mes. También se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, que se comían durante los siguientes 7 días para recordar la aflicción de la esclavitud. Bueno, el día de la Pascua, ese mismo día o esa misma noche ellos comían panes sin levadura y duraba 7 días más la celebración. Celebración le decimos nosotros porque era un recordatorio de una aflicción. El pan sin levadura recordaba para ellos la aflicción de la esclavitud. Esto era lo que recordaba los panes sin levadura. Esto lo hacían 7 días después de la Pascua. También simbolizaba el pecado que ellos tenían que dejar atrás allí en Egipto. En el capítulo 12 del Éxodo, versos 7 y 8 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto era todo lo que ellos tenían que hacer. Bueno, ya finalizando esta parte del pasaje dice, y el pueblo fue e hizo puntualmente como Dios había dicho. Lo hicieron puntualmente, o sea, ellos obedecieron. Bueno, simplemente podemos nosotros pensar en lo que sucede en nuestro tiempo presente. Señor, pues yo voy a colocar la sangre, sí, pero la voy a colocar por la parte de adentro de la puerta. ¿Cuál es la diferencia si igualmente es la sangre?
¿Qué hubiera pasado? No leían. Pues claro, sí, Dios había dicho exactamente cómo era que tenían que hacerlo. En los postes a los lados y en el dintel, por encima. Pero no era de otra manera. Lo que hemos dicho siempre es que no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Entonces dice que ellos fueron e hicieron puntualmente como Dios había dicho. Esto como mandato de Dios no solamente les aseguró la liberación, sino también para las futuras generaciones. Esto les iba a quedar entonces impregnado en el corazón como un recordatorio del poder y la misericordia de Dios, que los había sacado de la esclavitud con mano fuerte y brazo extendido. Ahora, esto no era una situación solamente para los adultos, era una situación también para los hijos, para los niños. Bueno, ahí en el capítulo 12, voy a volver a leerlo, 26-27, encontramos esta realidad. Por favor, ubiquémonos por un momentico allí, porque esto obviamente está entrelazado. Éxodo 12, verso 26, está entrelazado con lo que hemos leído hace un momentico en la pregunta que citamos, la pregunta número 73 del Catecismo Infantil. Éxodo 12, versos 26-27. Ustedes me siguen allí, por favor. Dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó. ¿Y qué? Y adoró. Bueno, dice el 28, estos fueron e hicieron puntualmente como Dios había dicho. Bien, esto es importante porque no solamente iba a quedar calado en el corazón de los adultos, sino que era un recordatorio para las futuras generaciones. O sea, todos tenían que entender. Cuando preguntaran: ¿y este rito vuestro qué significa? Bueno, eso significa esto. Esa era la Pascua precisamente para todos nosotros. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que ustedes y yo tenemos una responsabilidad de explicar a nuestros hijos la cena del Señor? Esto no es un cuento, hermanos. No es un invento de la iglesia. Ningún concilio humano se reunió para decir: oiga, ¿y por qué no nos tomamos un poquito de vino y un pedazo de pan? No, porque nuestros hijos también van a preguntar: papá, ¿y ustedes por qué comen la cena allá en la iglesia? ¿Y qué vamos a responder nosotros? Allá dijeron que nos la comiéramos. No, señor. ¿No es que la obligación de los padres era explicar a sus hijos por qué la Pascua? Y para nosotros obviamente esta es la Pascua cristiana. Nosotros recordamos el verdadero sacrificio del Señor. Bien, allí entonces llama la atención todo esto que estamos diciendo acerca de la Pascua, como el Señor se entrega precisamente en esta fecha. Llama la atención la exactitud con la que el Señor afirmó el tiempo en que sería entregado a la muerte, pero también la serenidad y determinación de continuar con el propósito de entregar su vida en rescate por muchos. Ahora, simplemente trayendo esto como a una aplicación para nosotros, ¿por quién estuviéramos nosotros dispuestos a entregar un riñón? Solamente un riñón. Ustedes y yo sabemos que un ser humano con un riñón vive. Pero bueno, tenemos que darle a alguien uno. ¿Por quién? Por un hijo, diríamos, lo haremos por un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué por un hijo? Porque es el hijo. Es el hijo. Ah, pero entonces a usted le dicen: bueno, hermano, ya que usted está tan dispuesto a entregar su riñón, pues allí hay un asesino que está que se muere y le hace falta un riñón, regálele usted uno. ¿Qué haría? Antes. Quítale el que tiene bueno. Hermano, simplemente quiero decir, esta situación así es porque el Señor se entregó por sus enemigos. ¿Qué somos? Nosotros. Que no estábamos preguntando por Él, que no le amamos, que no estábamos dispuestos a buscarle para nada. El Señor es muy claro cuando nos dice a nosotros: porque antes de que ustedes me amaran a mí, yo ya les había amado.
Así es de que no es porque nosotros fuimos muy buenos que el Señor nos rescató. Entonces, en este caso, obviamente la situación está así. El Señor se entrega por sus enemigos, serenamente le dice a sus apóstoles, pues ya dentro de 2 días me van a tomar preso y me van a asesinar. Para ninguno de nosotros sería así como una noticia como muy normal. ¿Cómo así? Te van a quitar la vida. ¿Por quién? Por los pecadores. No lo hagas. No lo hagas, Señor. ¿Por qué por ellos? Pues mejor entrega tu vida por gente buena. El problema es que no la hay. Tiene que ser por los pecadores. He ahí entonces la determinación de nuestro Señor. El conflicto acá entre la conspiración humana y la voluntad de Dios se muestra en que aunque las autoridades religiosas no querían que se condenara y asesinara a Jesús en plena fiesta judía, por temor a una revuelta, los propósitos de Dios era que sí tenía que ser en esa fiesta. Obviamente, Cristo como el Cordero de Dios no podía ser sacrificado en otra fecha. Esto haría perder por completo el símbolo del Cordero Pascual veterotestamentario, que era sombra y figura de Cristo. O sea, si no hubiese sido así, fácilmente los escépticos hubiesen dicho, no es el Cordero de Dios. ¿Por qué no? Porque murió en otra fecha. Se acabó el simbolismo. Los corderos en la antigüedad eran sacrificados por el pecado del pueblo. Pero este cambió de fecha. Así es de que no puede ser, imposible, no cuadra las cosas. Pero el Señor obviamente, por propósito de Dios, fue entregado en la misma fecha en que el Cordero Pascual era sacrificado. Y allí el Señor quebró la historia en dos, el antes y el después de Cristo. Así que la voluntad de Dios se sobrepone a los tenebrosos designios del corazón humano. En el capítulo 33 del libro de Salmos dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así es de que el Señor, lo que el Señor determina, pues nadie lo puede estorbar. Lo que el Señor decide hacer, nadie le va a preguntar ¿por qué lo haces así? Porque nosotros que somos el barro, no podemos decirle al alfarero ¿por qué nos hiciste de esa forma? Porque Él es el que todo lo ordena y lo hace conforme a su voluntad. Así es de que la maquinación humana no se sobrepuso al propósito de Dios. Ahora, ¿en qué fecha fue sacrificado nuestro Señor? En la Pascua. En la Pascua. Continúa allí. Versículos 3 al 5. Volvamos de nuevo a Mateo. Porque aquí, versículos del 3 al 5, dice así. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Estos líderes, miren quiénes estaban allí, los principales sacerdotes, estaban allí los escribas y estaban allí los ancianos del pueblo. Todos ellos. Marcos añade también allí a los fariseos. Todos estaban en el mismo lugar, se reunieron en un sitio para conspirar. Estos no estaban buscando ningún provecho, no estaban buscando hacer nada bien. Estaban proponiendo cómo iban a quitar a Jesús de en medio. ¿Eso es algo extraño para nosotros? No. Los seres humanos están buscando sacar al Señor de todo el contexto. Quienes nacieron por allí por el año 70 hasta el 80, quizás pudieron lograr estudiar un poco acerca de la materia que se enseñaba en aquel tiempo. Era la materia que se llamaba religión. ¿Qué le enseñaban a uno en religión? Yo lo recuerdo cuando era niño. A uno le enseñaban la Biblia,
le enseñaban a uno textos bíblicos, le decían a uno escriba aparte de un pasaje bíblico y luego le hablaban a uno con conocimiento o sin conocimiento, pero por lo menos tenían en cuenta a Dios. Le enseñaban a uno eso. Hoy en día no. Al ser humano entonces le enseñan ética y valores, o sea, razonamiento humano, conceptos filosóficos, pero de Dios nada. Inclusive se enseña cómo saludar, cómo dar gracias en una materia que se llama religión, que no es para nada religión. Y si nosotros nos vamos a las altas cámaras, al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, se hablan de innumerables leyes, pero ninguna de ellas tiene nada que ver con Dios. Inclusive se está sacando a Dios de la misma política. Pregunta uno, ¿y qué futuro van a tener las naciones si Dios no es parte importante de esas leyes? No hay futuro, no hay futuro. Aquí entonces estos estaban reunidos en un patio conspirando, colocándose de acuerdo. ¿Cómo nos deshacemos de ese hombre? Ahora hagamos un recuento. ¿Y qué era lo malo que Jesús había hecho? ¿Por qué era digno de que lo persiguieran y lo mataran? ¿Cuáles fueron las cosas que él hizo? Predicó la voluntad de Dios, sanó a los enfermos, confrontó la falsedad. ¿Qué más hizo? Dio vida a los muertos. Resucitó muertos, por supuesto. Limpió el templo, la casa de Dios. Y muchas otras cosas con las cuales estos simplemente estaban diciendo, ese no nos conviene, porque todo lo hace bien. El ser humano siempre busca torcer su camino en alguna forma. Por eso es que usted y yo necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Cualquier decisión, cualquier proyecto, cualquier propósito, ya lo dije hace un momento, si Dios no es parte importante de esas cosas, nada tiene sentido. Y nada va a tener obviamente una buena salida. Allí encontramos a estos tipos en esa misma posición. La presencia de Jesús en Jerusalén dio a los principales sacerdotes y ancianos la oportunidad de matarle, tal como los fariseos lo habían propuesto previamente. Por allí en el capítulo 12 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, era algo que ya lo tenían en la cabeza. Ya ellos dijeron, nos toca deshacernos de él. En Juan capítulo 5, verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, sus conceptos no iban acordes a los conceptos de Cristo. Simplemente decidieron quitarlo del camino. Y otros pasajes que dan cuenta de este deseo de quitarlo de en medio. Por favor, alguien muy rápidamente se ubica en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Y alguien se ubica en el capítulo 8. Solamente quiero que evidenciemos esto que estoy diciendo. No es la primera vez que ellos hacían consejo contra el Señor. Juan 7 y Juan 8, capítulo 8. Por favor, alguien, ya les doy los versículos. Si alguien está en Juan 7, por favor, lea el verso 1. Después de esto, Si pueden leerlo en coro, mejor. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Sí. No quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué era lo que querían hacer los judíos? Matarle. Ahora dice el verso 19 de ese mismo pasaje. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Sí, La ley decía no matarás. claro, se están tratando de matar al Señor. Ahora, lo que el pasaje dice, hombre, les he hablado la verdad y procuran matarme. Por eso quería matarlo. Bueno, se acaban muchas cosas que ellos estaban dispuestos a decir, dispuestos a enseñar, dispuestos a hacer conforme a sus propios beneficios o su propio provecho. Ahora, en el capítulo 8, pero en el verso 40 del mismo Evangelio según San Juan dice,
¿Alguien puede leerlo por ahí ahora sí? ¿Cómo dice? Ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo eso a nada. Bien. La verdad la cual había oído, de hecho dice, pero esto fue lo mismo que Abraham dijo, estoy siguiendo los lineamientos de la voluntad del Padre, ¿por qué me quieren matar? ¿Por decir la verdad? Bueno, ahí entonces la situación. Una de las cosas que naturalmente lo he escuchado hace un tiempo para acá, cuando muere alguien, la gente dice, pues era buena persona, ¿no? No se metía con nadie, era bien. Y entonces otro está escuchando y dice, pues claro, es que no hay muerto malo. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Que así sea el muerto malo, cuando ya no está, entonces todos dicen que es bueno. ¿Cierto que sí? Eso es lo que quieren decir. La cuestión es que en el caso de nuestro Señor no había manera de culparlo absolutamente de nada. O sea, si hay un muerto bueno, ese único es Jesús. Es el único que es, verdaderamente se puede decir, es que este no tenía nada por qué morir. Ahora, el texto que lee Paula es, hombre, que les he dicho la verdad, vengo diciendo lo que dice la misma escritura y me van a matar. Allí en el texto que leímos entonces en el verso 19 del capítulo 7, pues entonces el Señor mismo está hablando acerca de las cosas que estaban escritas y las está aplicando a su propia vida, mas sin embargo tenían consejo para matarlo. Así, viendo estas cosas, podemos simplemente llegar a la conclusión de que el arresto del Señor era cuestión de tiempo. En cualquier momento le podían echar mano. Ya ellos lo tenían dispuesto, solamente que no podían hacerlo ni antes ni después de los propósitos de Dios. O sea, eso ya, vamos a ver qué fue lo que pasó allí. Mateo menciona dos grupos del Sanedrín que se juntaron en una consulta informal en la casa del sumo sacerdote para decidir su estrategia para matar a Jesús. O sea, estaban buscando la manera de tener una estrategia de cómo lo iban a hacer para no armar tanto alboroto. A lo último ellos habían dicho, mire, si lo hacemos ahorita en la Pascua, vamos a tener problemas. Entonces dejemos que pase todo este ruido y lo atrapamos. Listo, esperemos que pase. Ya ellos lo acordaron así. Ya ellos habían manipulado todas las cosas como lo iban a hacer y ya estaba totalmente decidido. Al ver que entonces se incluyen también los escribas, quiere decir que todo el liderazgo religioso estaba de acuerdo con esta decisión. Todos estaban de acuerdo con esta decisión. Ya habían decidido tiempo atrás asesinarlo. Pues obviamente no querían crear una reacción violenta de parte del pueblo. Esto simplemente porque habían muchos que esperaban al Mesías libertador que había sido prometido, del cual muchos también consideraban que Jesús era el cumplimiento de esa promesa. Recordemos que cuando le dio de comer a 5,000, ¿cuál fue la acción del pueblo allí? Lo querían hacer rey. Este es el rey. Otros decían, entrando el Señor a la ciudad de Jerusalén, gritaban, Hosana, Hosana, al Hijo de David. Bendito el nombre del Señor. Entonces ya muchos de esos estaban diciendo, ahí está la promesa cumplida. Otros preguntaban, ¿y no será ese el profeta? ¿Y no será ese el Mesías prometido? O sea, ya había el Señor levantado una cantidad de cuestionamientos que estos ancianos sabían. Por eso no querían cometer errores allí. Bien, también estaba allí en Jerusalén una gran cantidad de personas que venían de Galilea. Y sabemos usted y yo, mis queridos hermanos, quienes hemos leído las Escrituras, que el Señor la mayor parte de su ministerio lo ejerció en Galilea. Por lo tanto, todos ellos lo conocían, la pesca milagrosa, el alimento de aquella gran cantidad de personas, la resurrección de muchos muertos que se dieron a cabo allí, la sanidad de muchos enfermos, todo se aconteció allí en Galilea. Así es de que todos habían descendido a la Pascua y todos habían escuchado acerca de nuestro Señor. Todos habían escuchado.
Ya todos habían escuchado muy bien y esto lo sabían. Bien, el historiador Josefo calculó que había entre 2,5 y 3 millones de personas en Jerusalén durante la Pascua. Era una situación explosiva. En caso de insurrección sería difícil de controlar una masa tan grande de personas y esto preocupaba al Sanedrín, especialmente a Caifás, quien en aquel tiempo era el sumo sacerdote. Este era yerno de Anás, el sacerdote que había salido de sus funciones, y entonces tenían ahí como un complot familiar, el suegro y el yerno, dirigiendo al resto de ancianos y colocando ellos los puntos de lo que había que hacer y lo que había que dejar de hacer. En este caso obviamente manipularon la reunión y llegaron al acuerdo de que lo mejor era quitar al Señor del medio. Bien, debemos recordar también que antes que Roma se hiciera con el poder político, los sacerdotes se nombraban por descendencia. Esto quiere decir que los hijos de los sacerdotes eran los futuros sacerdotes. Esto simplemente se hacía así por linaje. Bien, luego de la ocupación romana, entonces eran los gobernadores romanos con la anuencia de los césares los que nombraban a los sacerdotes. Una revuelta en este caso no le convenía para nada a Caifás. Podía llegar a ser depuesto de su cargo si permitía que se formara una revuelta, y más con tintes religiosos. Entonces no le convenía para nada. Caifás era un hombre habilidoso para manipular, un oportunista que no conocía el concepto de justicia, quien usaba de sus artimañas para lograr sus propios objetivos. Es por eso que lo vemos en el juicio del Señor con una actuación digna del premio Oscar. Esto lo vemos por allí en el capítulo 26, 65 y 66. Vamos a ir rapidito que estamos en el mismo capítulo. 26, 65 y 66. Miren esto. Traen al Señor al concilio y le están preguntando allí una serie de cosas. Dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y entonces empiezan a confrontarlo. El Señor entonces simplemente hacía silencio. Hasta que llega el punto allí en el versículo 65. Esto fue lo que pasó. Entonces, leamos el 64. Entonces Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Todos escucharon esta afirmación de nuestro Señor. Ahora, si el Señor viniera y dijera esas palabras en medio nuestro, ¿qué diríamos nosotros? Amén. Es verdad lo que está diciendo. Pero dice entonces en el 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, con lo que dijo es suficiente. Y entonces lo que vemos es que este hombre armó toda una laraca de esto que había dicho el Señor. Lo vieron allí, o sea, indignado por las palabras del Señor. Su corazón, aparentemente el corazón de Caifás, se había derretido al escuchar estas palabras porque el celo del Señor lo consumía. ¿Cómo este hombre se atrevía a decir esas palabras que solamente cabían a la divinidad? Rasgó sus vestiduras, le faltó que se desmayara para que el show hubiera quedado completo. Esto fue lo que sucedió allí, dice el 65. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y dice el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. O sea, los demás se pararon y aplaudieron la tremenda actuación de este personaje. Es reo de muerte. Ya dijimos, ¿cuál fue el mal que hizo el Señor? Ninguno. Solamente vino a mostrarnos el camino, a sanar a quien se encontraba enfermo, a libertar a quien estaba preso, a dar entonces solución a los problemas del ser humano. Y usted y yo sabemos que el problema más grave nuestro es el pecado. El Señor se va a encargar de eso. Sin embargo, la determinación acá de todos estos que vieron la actuación de Caifás fue: es reo, o sea, digno de ser asesinado. Ahí está una de las respuestas. Es por eso que con su malicia y usando de artimañas no quería que se armara escándalo en torno al Señor y en plena celebración judía. Ya dije que él podía ser depuesto
de su lugar de privilegio. Era un lugar que no solamente le ameritaba a él que todo el mundo lo respetara, sino que también era una buena fuente de ganancias. No podía perder su lugar. Todo era precisamente por dinero. ¿Cómo llevarían a cabo su macabro plan? Con engaños. No había otra manera. Buscaron la manera de condenar al Señor y no la encontraron. Esta gente sufría buscando la manera en cómo le echaban alguna culpa. Como no fue posible, el Señor tuvo que culparse a sí mismo. Y con esto fue suficiente. Era necesario, porque si no le hubieran encontrado culpa, lo meten preso y lo dejan hasta después de la Pascua. El Señor dijo, no, tiene que ser en la Pascua, conforme a mi propósito. Y allí fue llevado el Señor. Así que no tendría cuidado con los métodos a usar. La idea de hacerlo después de la fiesta cambió cuando apareció en escena Judas, ya que era cercano al Señor y éste entonces lo entregaría en bandeja de plata y sin tanto ruido. Al negociar con Judas por el precio acordado, el plan fue puesto en marcha. Ahí simplemente llegamos a esa conclusión. El Señor se ofreció, el Señor fue entregado por su propio propósito, por su propia voluntad. El Señor fue asesinado por nuestros pecados. Todo esto lo vemos sin que nadie diga que al Señor lo obligó esto o lo obligó aquello, que el Señor se vio enredado en una situación que Él no quería. No, Él vino y Él vino con un propósito establecido por nosotros, para nosotros. Ahora, mis hermanos, decíamos al principio, ¿cuánto estaríamos dispuestos a entregar nosotros por un poquito de oxígeno, de aire? Estaríamos dispuestos a entregarlo todo. Esto porque deseamos conservar nuestra vida. Mis queridos hermanos, no necesitamos comprar nada. El Señor ya nos dio a nosotros la salvación y nos la dio de gratis. Usted y yo no tenemos que pagar absolutamente nada. El precio ya Cristo lo pagó. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, mi querido hermano? Simplemente caminar en su voluntad. No más. No más. Y esto lo preguntábamos hace unos días atrás. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros obedecer al Señor? ¿Qué nos impide? A veces decimos nuestro propio pecado. Pero si a nosotros nos dijeran, por favor distinga, ¿usted sabe distinguir entre el día y la noche? ¿Qué decimos nosotros? Claro. ¿Y por qué no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo? Sí lo sabemos. Sí lo sabemos. Porque usted y yo sabemos que cuando estamos desobedeciendo y pecando contra Dios, somos conscientes de ello. Por eso el Señor nos dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Caminen en mi voluntad. No les estoy colocando nada difícil. Más sin embargo, sabemos que el Señor, para poder llevar esto a cabo, tuvo que entregar su propia vida. ¿De qué manera lo hizo? Cruenta, cruel, dolorosa, para que nosotros pudiéramos ser librados de este castigo. Amada iglesia, la Pascua ordenada por Dios protegió a los israelitas de su ira en Egipto. La muerte de nuestro Señor Jesús muestra la profunda continuidad de ese plan divino de redención. Pablo dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Honremos a nuestro Salvador, quien nos dio vida y también nos dio libertad. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de toda justicia, hoy en estos cortos versículos, Señor, hemos podido hablar del principio, del inicio de tu pasión y muerte, Señor. 2 días sabías tú que te quedaban de vida y que la forma como iban a arrebatar tu vida no sería una forma agradable. Mas sin embargo, estuviste dispuesto a ir hasta la muerte por nosotros, Señor. Gracias por darnos valor, por darnos ahora verdaderamente intención de vida, Señor. Ahora sabemos por qué tenemos que vivir y por qué vivimos, Señor. Gracias por esa muestra de amor y de misericordia hacia nosotros. Te pedimos que nos ayudes todos los días
Señor, a tener en cuenta el por qué ahora tenemos esperanza, por qué estamos vivos, por qué aspiramos a la vida eterna, por qué tu palabra es parte importante y relevante, Señor, en nuestras vidas. Porque ahora, Padre bendito, tenemos, Señor, presente tu santo nombre en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones. Porque ahora tú ocupas un lugar importante en nuestro corazón, Señor. Gracias por todas estas cosas hechas. No tenías necesidad de hacerlo, ya que nosotros estábamos condenados a causa de nuestro propio pecado. Mas, sin embargo, nos has dado esperanza y nos diste libertad, Señor, de nuestra condición de esclavitud espiritual, como lo hiciste con tu pueblo Israel en la antigüedad. Gracias, Señor, porque nuestra tierra prometida no es una tierra literalmente hablando, Señor, mas tú nos ofreces la tierra prometida de la eternidad para que estemos contigo. Muchas gracias por este momento, Señor, por tu sacrificio. Gracias por ser nuestro Cordero Pascual, por ser nuestro sustituto. Gracias, Señor, porque tú mismo te sacrificaste por nosotros, para que nosotros, Señor, pudiésemos recibir la expiación de nuestros pecados y ahora llamarnos libres, Señor, por tu sacrificio. Ayúdanos a valorar y a atesorar todas estas cosas, Señor. Que no pasemos por alto la importancia, Señor, de tu entrega. Que no olvidemos, Señor, que tú viniste a morir por nuestros pecados para librarnos de una condenación. Que todos los días tengamos en cuenta que tú quieres librarnos de una eternidad apartado de ti. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra vida, a buscarte con intención, con verdad, en espíritu y en verdad, Señor. Que no lo hagamos simplemente por comodidad o que no lo hagamos simplemente por tradición. Que no lo hagamos simplemente por estar ahí, porque nos vean o por quemar un tiempo, Señor, no. Ayúdanos, Señor, a buscarte porque estamos preocupados por nuestra alma y por nuestra eternidad, Dios mío. Ayúdanos a ser conscientes de eso. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas una vez más y rogamos, Señor, siga siendo propicio a cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Encomendamos, Señor, nuestros pasos, nuestras acciones, nuestros pensamientos en tus manos benditas, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a decidir por ti. Ayúdanos, Señor, a tenerte en cuenta en todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a no olvidar tus mandatos, tus preceptos, Señor, tus órdenes que diste para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a sentir que estamos bajo autoridad y bajo la autoridad de aquel que lo gobierna todo con sabiduría. Encomendamos, Señor, estas cosas en tus manos benditas y para la gloria de tu santo y poderoso nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.